De nuevo, muy bienvenidos y un saludo muy afectuoso para todos los que estáis viendo el programa de preguntas y respuestas dentro de nuestro canal. Como siempre, vamos a contestar las preguntas seleccionadas para el programa de hoy, que son las que hemos recibido a lo largo del mes anterior. Por tanto, nadie se inquiete si no contestamos a su pregunta y él piensa o ella piensa que nos hemos olvidado. Estamos contestando todas las preguntas por orden de recepción. Comenzamos con las que tenemos para el día de hoy. La primera de ellas viene de Esteban Ezequiel y dice así: Estimado pastor, bendiciones. Quería preguntarle cómo se interpreta este versículo de Juan 11:40. Jesús dijo: No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, ya que algunos lo usan para justificar el pedir ver la gloria de Dios tanto en la alabanza como en las prédicas. Espero que se entienda mi duda. Primeramente, el contexto inmediato donde está el versículo. Y notaréis que cuando el Señor dijo esto, lo dijo a las hermanas de Lázaro, que dudaban de que Lázaro pudiera resucitar en el tiempo presente. Ellas pensaban que sería una resurrección como la de todos en el tiempo final, y Jesús llama a esta mujer a la fe en él. Y la gloria que ella vería sería la gloria de Dios manifestada en la resurrección de Lázaro. Ahora, ¿qué gloria es la que nosotros queremos ver de Dios en el día presente? A veces queremos ver un aparato especial y todas estas cuestiones son enormemente subjetivas. Podemos seleccionar un versículo, lo sacamos del contexto en que está y lo convertimos en un pretexto para nuestra forma de pensar, de razonar o de querer expresar o explicar algo. Antonio Jiménez Gavarri: si Jesús dijo en Juan 15:26, Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿en qué nos basamos para decir que también procede del Hijo? ¿Aparece de forma tácita en algún verso? Dios le bendiga. Se ha contestado ya esta pregunta, pero vuelvo a citar los textos que afirman esta verdad. El Padre enviará al Espíritu en mi nombre. Juan capítulo 14, versículo 26. Os conviene que me vaya, porque si me fuera, el Consolador vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. Notáis que dice, especialmente en el último versículo, que si yo no me voy, el Consolador no viene, pero si viene, lo enviaré yo. Por tanto, el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Antonio Jiménez Gavarri: ¿es lícito decir que el Espíritu Santo es también un regalo del Hijo a nuestras vidas, en el mismo sentido que el Hijo es para nosotros un regalo del Padre? Dios le bendiga de antemano. El mismo sentido que se da al regalo del Hijo como un don de Dios, se da al regalo del Espíritu Santo enviado del Padre y del Hijo. Es un regalo de la gracia para nuestra vida personal. Por tanto, sí podemos considerar ambas cosas o ambas personas como un regalo especial de parte de Dios. Ángel Silva: los tres enemigos del cristiano son la carne, el mundo y el diablo. ¿Es correcto? Muy correcto. Estos son enemigos permanentes del creyente y especialmente peligroso. Todos son peligrosos, pero especialmente peligroso tiene que ver con la carne, que es nuestro propio deseo personal heredado de nuestros primeros padres pecaminosamente, que nos conduce a situaciones contrarias a la voluntad de Dios. Ángela Silva: ¿cuándo vienes a Madrid de visita a una iglesia para predicar o conferencias? Pues no tengo previsto ninguna visita a Madrid por ahora para ministerio, pero como hemos prometido, cualquier visita que se vaya a realizar fuera de Vigo, donde yo habitualmente resido, lo pondremos en el canal por si alguien puede ir a la conferencia o a la actividad que estemos realizando.
Diego Castro, Iglesia de Nazaret. Pastor Samuel, ¿me podría decir, por favor, qué diferencia hay entre dulos y diácono? Creo que los dos significan siervo, pero no entiendo qué diferencia hay. Muchas gracias le doy a Dios por su ministerio. La palabra dulos define al esclavo por lo que es, expresando la relación de dependencia y de servicio. Un esclavo dependía de su amo porque le pertenecía y no podía dejar de ser esclavo, por tanto, no podía dejar de servir. Ese es el concepto especial o genérico, mejor dicho, de la palabra doulos. Es un esclavo que como tal tiene que servir. La palabra diácono es de una raíz que significa servir o que tiene que ver con servir a la mesa. Ampliando ese concepto, es ayudar a alguien cuidando de él. Diácono define al siervo por el oficio que ejerce. No siempre tiene que ser un esclavo. Basta con ser un siervo para tenerlo considerado o conceptuado o expresado en el idioma griego como diáconos. Lo repito para que lo entendamos bien. Doulos, esclavo por lo que es un esclavo. Diácono, siervo por lo que hace, es decir, porque sirve. William Osvaldo Pérez Pérez. Saludos, ¿me podía explicar en qué consiste el pacto de obra y el pacto de gracia? Mi querido William, esto requeriría un tiempo muy largo para contestar esta pregunta. Voy a tratar de sintetizarla al mínimo. Pacto de obras es un concepto de teología, especialmente de la Reformada, que hace referencia a un pacto que Dios estableció con el hombre antes del pecado, y es un pacto condicional. El día que pecares, ciertamente morirás. Si no pecas, no mueres. Este es el pacto de obras, o considerado pacto de obras. Pacto de gracia es el pacto que Dios establece con Cristo y que es aplicable a los creyentes. Por tanto, es un pacto incondicional. Estos son los dos conceptos, especialmente de la teología reformada, sobre pacto de obras y pacto de gracia. José Santiago. Samuel, ¿qué opina del mensaje de aplicación? Tomar un pasaje bíblico, el personaje, sus problemas, situaciones, y pasarlo a la vida actual o corregirnos o animarnos con la palabra. ¿Se puede utilizar así la Biblia? Mira, la Biblia tiene una sola interpretación, pero tiene múltiples aplicaciones. Pero ninguna aplicación puede hacer violencia al entorno textual de donde se toman. Se pueden usar pasajes del Antiguo Testamento, pasajes del Nuevo Testamento, personajes, vidas, en fin, todo lo que la Escritura contiene, y aplicarlo al tiempo actual como ejemplo referente. Y con esa aplicación, establecer ejemplos en el sermón para edificación, aliento, consolación, enseñanza, etcétera, etcétera. Pero mucho cuidado con las aplicaciones, que no desvirtúen la realidad del texto de donde han sido tomadas. Jacqueline Adón, un saludo. Me he dado cuenta que acortan las preguntas y al hacerlo le quitan el sentido con la cual se hace. Estimada Jacqueline, el equipo que trabaja en este programa lee las preguntas, procura darles una redacción que sea entendible a todos, guardando, en lo posible, las normas gramaticales, pero no deforma o transforma la pregunta. Si alguien siente que eso ocurre con la suya, por favor, reenvíela nuevamente con otra redacción aclarando por qué la manda de nuevo para que nosotros lo tengamos en cuenta. José Santiago. Samuel, sabemos de la importancia del Nuevo Testamento para la Iglesia y el mundo de hoy, porque en él el Verbo se hace carne y está en las doctrinas fundamentales. Pero ¿qué importancia tiene el Antiguo Testamento para la Iglesia hoy? Ya que algunos lo tienen como que ya no es necesario.
primeramente has mencionado que las doctrinas fundamentales están en el Nuevo Testamento. No, las doctrinas fundamentales están en toda la Biblia. Doctrina de Dios, ¿por dónde comienza la Biblia? En el principio creó Dios. Ahí tienes una doctrina fundamental en el Antiguo Testamento. Ahí tienes la justificación por la fe, doctrina fundamental, Antiguo Testamento. El justo por la fe vivirá. Y luego en el Nuevo Testamento están las doctrinas de los ángeles. Están muy desarrolladas, por ejemplo, en el libro de los Salmos. De manera que toda la Biblia es el fundamento absoluto de la fe. Oye lo que dice la Biblia. Tenemos también la palabra profética, y está refiriéndose al Antiguo Testamento, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Segunda de Pedro 1:16. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda Pedro 1:21. Las profecías del Antiguo Testamento tienen y tendrán cumplimiento, por tanto debemos conocerlas sabiendo que son tan palabra de Dios como los escritos apostólicos. El Nuevo Testamento está lleno de citas tomadas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no hay duda que toma una dimensión especial a la luz del Nuevo. Pero no podemos comprender muchos pasajes del Nuevo Testamento si no conocemos las Escrituras del Antiguo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios, por tanto tenemos que atender a ella, predicarla, aplicarla, enseñarla, meditarla y obedecerla. Antiguo y Nuevo Testamento, porque es una sola la palabra de Dios. Edutap. Samuel, los niños que hayan muerto, ¿cómo resucitarán? En el sentido de que no serán bebés para toda la eternidad. ¿Serán como Dios los ha planificado? Mira, la Biblia no responde a esto. Son preguntas curiosas que los hombres tenemos y que son perfectamente lícitas. Pero no cabe duda de que el cuerpo de resurrección de cualquier hombre, mujer, niño, niña que resucite no es el mismo que se enterró. Es un cuerpo nuevo. El cuerpo de resurrección no es mi cuerpo. A mí no me vas a conocer en el cielo porque tengo el pelo medio blanco o rayas en la frente o no. Yo tendré un cuerpo nuevo, cuerpo de resurrección, semejante al de Cristo, como tú también. Por tanto, la dimensión en el estado eterno es diferente completamente a la que tenemos en el momento presente. Siglo XVI. Bendiciones, pastor. ¿Para tomar la Santa Cena se debe estar bautizado? Es conveniente, puesto que el bautismo es la manifestación de obediencia a una de las dos ordenanzas que el Señor instituyó. Si queremos obedecer la de la Cena del Señor, debemos obedecer también la del bautismo. Y no hay duda ninguna que el bautismo es una manifestación pública de que realmente la persona ha creído en Cristo, ha sido muerta con Cristo y resucitada con Él para vida nueva, de manera que yo entiendo que haya muchas iglesias que exijan, y creo que es muy conveniente, el bautismo antes de participar de la Cena del Señor. Juan Kulnev. ¿Qué diferencia hay entre dones y talentos? ¿Cómo se explica la parábola de los talentos? Gracias por contestar. Don es un regalo del Espíritu que hace para que cada creyente participe y sea apto en la edificación del cuerpo de Cristo. Los talentos pueden referirse a capacidades naturales que deben ser puestas al servicio como creyentes o pueden ser encomiendas a un determinado servicio. La parábola de los talentos, que está en Mateo 25, 14 al 30, está en el contexto de la segunda venida del Señor. 24 y 25 de Mateo son sermón profético, sermón escatológico de Jesucristo. Cristo en la parábola ilustra la necesidad de una fe verdadera. El Señor da dones a los suyos y todos los dones, los regalos,
tanto los espirituales como los naturales, proceden de Dios. Santiago 1:17. Dios ha dado dones a todos los creyentes. Carta primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. El Señor, en el ejemplo de la parábola, se ausenta por un tiempo. Juan capítulo 14, 1 al 4, voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y preparo el lugar, vendré otra vez, etcétera, etcétera. Dios ha colocado a los suyos en la iglesia para que edifiquen a los hermanos con los dones que el Espíritu Santo da, alcancen a los perdidos con la evangelización y el testimonio, y sirvan al Señor en el ministerio. Dios no mira la cantidad de obra, sino la calidad de la misma, que será examinada en el tribunal de Cristo. Emmanuel Jiménez Silva. Si tuviera que elegir entre la versión Reina Valera y Nácar Colunga a bote pronto, ¿cuál leería? ¿Cuál de las dos es más fiel al original? Mira, leería las dos alternativamente, aunque si tengo que decantarme por una, lo haría por Reina Valera. No porque sea la versión que no tenga ningún problema en la traducción, sino porque la tengo memorizada y es la más utilizada en el mundo actual. Pero son fieles al texto griego que los traductores tenían delante. No podemos olvidar que hay distintos textos griegos, de modo que si yo tengo unos manuscritos del siglo IV, dirán en algún lugar una cosa diferente a la que dicen los del siglo II. Pero quiero deciros, por favor, algo, y quiero enfatizar bien esto. No llega a un 8% las diferencias entre manuscritos del Nuevo Testamento, y ninguna de ellas afecta para nada a la doctrina. El estar preguntándose continuamente ¿cuál es más fiel al original? Bueno, todas son fieles, salvo que sean paráfrasis, todas son fieles a los originales que los traductores tienen delante cuando traducen la versión. Estilo bíblico. Saludos, Pastor Samuel Pérez Millos. Muchas gracias. He escuchado varias prédicas suyas y mensajes que ha aportado a seminarios bíblicos y me parecen de gran valor. En esta serie de preguntas y respuestas se le nota un poco malhumorado. No sé si se deba a preguntas repetitivas y hasta tontas, pero la actitud es algo que sí debería revisar. En cuanto a la respuesta que da acerca de la vacuna, es algo carente de información debido a la problemática que transfiere dicha inyección para la salud humana. No debería ser tan apresurado a la hora de tocar temas tan sensibles, ya que se prestaría a incentivar a otros a aceptar dicha vacuna. Saludos desde Colombia y Dios le continúe bendiciendo. Muchas gracias por tus apreciaciones. Malhumorado no es propio de mí. Los que me conocen saben que puedo tener un día más alegre y un día más serio, pero nunca mal humor, y mucho menos con aquellos que formulan una pregunta. Lo que ocurre es que yo enfatizo las cosas y lo hago en ocasiones de forma que, como ocurre en tu caso, pudiera suponer que estoy malhumorado, pero simplemente lo que hago es que quiero que se entienda lo que yo estoy diciendo. Respondido a esta apreciación tuya primera, voy a la segunda. En cuanto a la vacuna, yo no voy a repetirme. Tengo un concepto enormemente claro y lo mantengo. Acepto las reservas que algunos hacen, pero muchas de las informaciones que hay en contra de la vacuna no tienen sustento científico ninguno. Cualquier medicamento excelente para curar, por ejemplo, curar o sanar una infección, dan los médicos antibióticos. Los antibióticos, que son excelentes para curar las infecciones, pueden matar a una persona que sea alérgico a ellos. Una simple aspirina, un paracetamol, hay personas que les daña el tomarlas.
Un antiinflamatorio sencillo puede causar a la larga problemas al corazón de muchas personas. Y todo medicamento, si tú lees el prospecto de un medicamento, tiene indicaciones en las que advierte de consecuencias, a veces muy raras, que puede traer. Ahora, de eso, afirmar que la vacuna tiene problemas y genera problemas a los hombres, en general, no es verdad. Puesto que miles de personas, especialmente gente mayor, han superado el COVID por la vacuna. De otra forma, hubieran muerto como miles de personas le ha ocurrido. El que no quiere ponerse la vacuna va a buscar argumentos no sé por dónde que le van a ser válidos a él. Y no quiere poner la vacuna, que lo haga. Pero no incidamos en la voluntad de otros, atemorizándolos con cosas que no sabemos, que hemos leído en internet, que nos han llegado por un mensaje de WhatsApp y cosas por el estilo. Y sobre todo, no usemos argumentos bíblicos para hablar de control personal a través de la vacuna. Dicho esto, no voy a volver a hablar más de la vacuna. ¿No quieres ponerla? No la pongas. ¿Quieres ponerla? Ponla. No comentes, no conduzcas, no hables a nadie de asuntos que no tienes una seguridad médico y científico, y mucho menos asustar a las personas. Contrabalance. ¿Se debe guardar el día de reposo? Naturalmente que no está en ninguna referencia del Nuevo Testamento, porque para el creyente todos los días son consagrados a Dios para vivirlos para su gloria. Las iglesias con los apóstoles presentes no se reunían el sábado, sino el domingo. Por tanto, no hay un día especial para guardar. Todos deben ser guardados para la gloria del Señor. Darío Israel Toloza. Pastor Samuel, ¿cómo debemos interpretar Cantar de los Cantares? He leído que erróneamente se alegorizó la interpretación sobre este libro diciendo que refleja el amor de Dios por Israel y el amor de Cristo por la Iglesia. Repito, ¿cómo interpretarlo? ¿Qué enseñanza nos deja? Muchas gracias. Ningún escrito de la Biblia debe ser alegorizado. La interpretación consonante, concordante con la mejor hermenéutica es precisamente la gramático-literal histórica. Es decir, el sentido y significado que la palabra tenía en el tiempo en que fue escrita y para quienes fue escrita. La interpretación del Cantar de los Cantares es la relación lícita dentro del matrimonio conforme a lo que Dios permite, determina y autoriza de esas relaciones matrimoniales, entre las que está el disfrute pleno de la sexualidad. Alegorizar y decir Cristo y la Iglesia es preguntarse también, oh Jehová Israel, y comienzan las discusiones y las disputas. Ahora debo aplicar. Todo matrimonio es figura de Cristo y de la Iglesia. Pablo en Efesios 5:32, cuando habla del matrimonio, dice, esto es un misterio grande, pero yo lo digo respecto de Cristo y de la Iglesia. Y antes habló de cómo el marido tiene que amar a la mujer, cómo la mujer respeta al marido, etcétera, etcétera. Por tanto, pueden aplicarse algunos conceptos del libro del Cantar de los Cantares en relación con Cristo y la Iglesia, pero esa no es la interpretación, sino una aplicación tomada de la figura que está escrita en el libro. La interpretación es cómo debe convivir y vivir un matrimonio honestamente establecido conforme a los principios y propósitos de Dios. Joel Vázquez Heredia. Querido Pastor Samuel, en su comentario al Evangelio de Mateo 5:32 escribe usted lo siguiente. El que se unía a ella, está hablando de la condición para poder divorciarse o renunciar al matrimonio en el Sermón de Cristo, el que se une a ella cometía el mismo pecado. Es decir, si una persona, voy aclarando la pregunta, si una persona se separaba de su mujer por una causa que no fuera la causa eximente que se da en el versículo,
y ella se casaba o él se casaba con otro, cometía el pecado de adulterio. Si luego la relación se mantenía, es decir, si había de ahí en adelante una verdadera relación matrimonial, el pecado de adulterio revestía solo una acción puntual de la primera relación, pasando luego a la legitimidad del matrimonio al ser ambos una sola carne. ¿Quiere decir que la relación que empezó como pecado termina siendo lícita y considerada matrimonio? Gracias, saludo desde Barcelona. Mira, la vinculación de un hombre con una mujer en relación personal continuada es un matrimonio, porque los dos son una sola carne. Génesis capítulo 2, versículo 24. No significa esto que el matrimonio no debe ser legalizado por el ordenamiento legal, valga la redundancia, que tenga la nación. Ahora, la intimidad persistente de una relación íntima de un hombre con una mujer produce este efecto. De manera que Pablo hace una aplicación o una indicación extrema y dice: el que se une a una ramera, y unirse no es tener una relación ocasional, es convivir, se unió en matrimonio. El que se une a una ramera es una carne con ella, y cita, porque los dos son una sola carne, y habla de la relación matrimonial establecida por Dios. En el texto de Mateo, alguno se divorcia de su mujer, pero no por causa de fornicación. Por tanto, la relación matrimonial anterior no se ha roto, sino que persiste. Ahora bien, esa vinculación matrimonial anterior concluye cuando uno se une, esa mujer se une a otro hombre, o ese hombre se une a otra mujer de forma definitiva. Pero todo esto, saber si hay autorización y se rompe el vínculo matrimonial o no. Hay posiciones muy diferentes a esto y debemos estar siempre atentos a la interpretación que los líderes, los ancianos, el pastor de la iglesia, los maestros en la iglesia den a lo que nosotros tenemos que someternos para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. William Osvaldo Pérez Pérez, saludos. En Colosenses 4:3 habla de un misterio de Cristo, ¿me lo puede explicar? Bueno, misterio es una expresión para referirse, en el entorno donde está el versículo, para referirse al Evangelio que como misterio ha estado oculto por los siglos y que Dios lo reveló ahora por medio de los apóstoles y de los profetas. Así lo explica antes. Si te vas un poco atrás, Colosenses 1, 26, 27 y 2:2. No existe un misterio especial en relación con Cristo, sino la revelación del proyecto y propósito eterno de Dios para la salvación del hombre, que en el tiempo actual Dios levantó el misterio, es decir, lo que estaba oculto en su conocimiento, y lo ha revelado para bendición, edificación y conocimiento de los hombres y de la iglesia. Manuel Heredia, una pregunta. Una persona que asista a la iglesia durante bastante tiempo y rehúse el bautismo, incumpliendo un mandamiento, ¿sería salvo? Gracias por esta bendición de programa y en especial a nuestro hermano don Samuel Pérez Millos. Bueno, no hay que darme ninguna gracias a mí porque yo estoy simplemente sirviendo en el ministerio para el que Dios me ha llamado. Toda gloria sea a Cristo. El bautismo no tiene nada que ver con la salvación, si bien es un acto de obediencia que corresponde a un salvo. La salvación siempre es por gracia mediante la fe. El que cree es salvo, el que no cree es condenado. Ahora bien, cuando alguien rechaza el bautismo, debe preguntarse si realmente ha nacido de nuevo, puesto que una de las manifestaciones de la salvación es la obediencia. Por tanto, si realmente los creyentes por regeneración somos y debemos ser obedientes, si nos negamos a obedecer, debemos preguntarnos si somos o no creyentes. Samilla. Hermano Samuel, bendiciones. ¿Podría por favor ayudarme a entender con más amplitud Lucas 21:4? Gracias y suplico al Dios de la Santa Biblia que lo tengamos hasta que Cristo venga, pero fiel en el Señor. Abrazos y paz a los hermanos, hermanas en Vigo. Muchas gracias por tus deseos, pero que yo esté hasta la venida de Cristo, espero.
que sea así, porque siempre que me levanto por la mañana digo, confío que el Señor venga hoy. Ahora, gracias por tus deseos, por tus intenciones. En Lucas 21:4 se habla de la ofrenda de la viuda, está en el entorno de la ofrenda de la viuda. Los ricos ponían mucho en la ofrenda, pero lo que hacían los ricos era dar de lo que les sobraba. La viuda tenía solo 2 blancas, y esas 2 blancas es el valor mínimo que se admitía para una ofrenda de la tesorería del templo. Pero además hay algo más. Las 2 blancas que ella tenía era todo su sustento, es decir, todo lo que ella podía disponer para comprar alimentos y seguir viviendo. Los ricos ofrendaban por tradición y por mandamiento, y muchos para ser vistos. Pero aquella mujer lo hizo como una expresión de fe, sabiendo que Dios es el defensor de las viudas y el protector de los huérfanos. Salmo 68:5. Samilla. Hermano Samuel, Dios le bendiga, tengo otra pregunta. Muy bien. Le ofrezco excusas, sé que continuamente se las hago, pero llevo 5 meses que por la sola gracia de Dios le amo y sigo. Claro está, entonces mi pregunta es la siguiente. En Lucas 21:11 dice el Señor Jesucristo, y habrá terror y grandes señales del cielo. Esto es, Él declara, ¿se refiere a las señales celestiales o a qué se está refiriendo en su declaración? Gracias y de nuevo paz en Cristo a todos los hermanos en Vigo. Primero, no tienes que preocuparte por formular preguntas. Nosotros vamos a contestar todas las preguntas, de modo que siéntete en libertad. Lo que ocurre es que si tú haces 10 preguntas y estamos contestando 2 por programa, tardará por lo menos 5 programas en que se contesten a la totalidad de las preguntas. Pero gracias por las que estás formulando. Este término, habrá grandes señales en el cielo, se refiere a los acontecimientos cósmicos profetizados para el tiempo previo a la segunda venida del Señor. La Biblia dice que el sol se oscurece, que la luna no da su resplandor, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las señales a las que se refiere el texto que mencionas. Pablo Ruth. Hola, pastor. En primera de Pedro 1:4 dice que Dios nos hizo renacer para una herencia incorruptible. Cuando Pedro se refiere a la herencia, ¿se refiere definitivamente a Dios mismo o es, como muchos piensan, una corona? ¿Cómo puede ser una corona si nuestro cuerpo será transformado? Saludos desde Chile. Primero, no podemos confundir herencia con recompensa. La herencia es la provisión que Dios tiene para su Hijo unigénito, que es nuestra porque estamos en Él. Es una herencia reservada en los cielos para nosotros, que comprende un sinnúmero de bendiciones, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni entró en corazón del hombre. Es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Ahora, la Biblia utiliza figuras porque mencionas las coronas, que tienen que ver con recompensas, no con herencia. Por tanto, estas figuras nos hacen comprender, entender realidades por comparación. Una corona es un premio que se daba, especialmente la corona de laurel o la corona de laurel hecha de oro, a quien había hecho una acción muy meritoria. Dios da recompensas que la Biblia compara con coronas, hablando de 5 que comprenden a premios que la gracia va a dar a los que han servido fielmente. Estas coronas son dadas no para lucirlas nosotros, sino para ponerlas a los pies de aquel que está sentado en el trono, como expresión de reconocimiento y de gratitud, porque la obra nuestra que nosotros hayamos hecho conforme a Dios es hecha porque estamos en Cristo. Los cuerpos de resurrección, porque dices que ¿cómo puede haber una corona en un cuerpo de resurrección? Los cuerpos de resurrección, aunque son distintos a los actuales, son cuerpos físicos que ocupan un lugar en el espacio y que pueden hacer funciones semejantes a los de ahora, como ocurrió, por ejemplo, con el Señor resucitado, con el cuerpo de resurrección, con el cual comió con los discípulos.
no son cuerpos espíritu, son cuerpos espirituales. Pero Cristo dijo, mirad que yo mismo soy, tengo carne y huesos, tocad y ved. Por tanto, la corona, si fuese una corona real, física, pues no habría ningún problema para colocarla en un cuerpo de resurrección. Pero es ilustración, es ejemplo de las recompensas que Dios va a dar a los creyentes por la obra que realizaron. José Luis Borja Fuentes. Bendiciones para el canal de parte de nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es segura la salvación de un predicador? Es decir, por el hecho de predicar se puede decir que esa persona es salva. No hay evidencia de que por predicar se salve nadie. Es más, hay un ejemplo contundente de un predicador que no era salvo. Cuando Cristo envió a los discípulos de 2 en 2 para predicar el Evangelio a lo largo de todo el país, envió a Judas con ellos. Y este no era salvo, era el hijo de perdición. Jesús habla también de aquellos que hacen milagros en su nombre, profetizamos en tu nombre. Quiere decir que hablaron, predicaron en su nombre, que equivale a predicar, y se dice, y Jesús les dice, nunca os conocí, por tanto no eran salvos. Mateo 7:23. Es lógico pensar que un predicador que predica la palabra de Dios sea salvo, pero indudablemente se pudiera predicar la Biblia en forma técnica y no ser salvo el que la predica. Yo conozco algunas personas con un conocimiento tremendo de Biblia que no han recibido a Jesús como Salvador personal, pero no significa la predicación que sea evidencia de salvación siempre. Estudiante, hermano Samuel, necesito saber, ¿cómo puede ser que Dios ordenara matar a mujeres embarazadas y niños de pecho? ¿Me podría dar una respuesta bíblica y sensata, por favor? Estoy buscando la respuesta sobre este asunto y no hay mucha información. De igual manera que Dios mandó que muriesen todos los hombres, mujeres, niños, embarazadas o no, en el diluvio, porque el corazón de ellos era continuamente el mal. Y el pecado, Génesis 6:5, y el pecado había subido de rango en el mundo a tal nivel que Dios tuvo que intervenir para sacar de en medio lo que estaba corrompiendo la creación de Dios y multiplicando el pecado aquí en la tierra. Los pueblos de Canaán, que es precisamente en donde están las referencias en las que tú piensas, habían llegado al colmo del pecado. Estaban corrompidos de una forma vil. Quemaban a sus hijos, muchos de ellos, a sus hijos primogénitos, en fuego, sin más que adorar a un Dios pensando que recibirían una bendición de parte de él. Y Dios había determinado eliminar a todos esos pueblos, entre otras razones, para que no corrompieran a su pueblo. ¿Recuerdas que en tiempos de Nehemías, de Esdras, hay mujeres de este entorno que se casaron con israelitas y los hijos de esos matrimonios no hablaban el idioma hebreo? Y el problema es que no entendían bien la enseñanza de la ley de Dios y no podían leer la ley. Dios es amor. Dios es justo. Y cuando Dios determina hacer algo, lo hace siempre con una razón específica que muchas veces no nos revela, pero que estamos seguros porque creemos en Él, que es una razón justa y llena de gracia y de bondad. Con esto terminamos el programa de hoy. Os invitamos a asistir al siguiente, a estar atentos a los temas que estamos poniendo en el canal, invitar a otros para que se suscriban y reciban los avisos correspondientes a lo que se está preparando y poniendo en cada semana en el canal que estáis viendo. Que Dios añada su gracia y bendición sobre vuestras vidas.